Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a la carta de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6, lo que esta noche hemos titulado Andar desordenadamente. Muy bien, pues hoy estamos aquí por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes y qué gusto es para mí poder saludarles una vez más a través de este medio. Dicho eso, antes de comenzar nuestra transmisión en vivo, me gustaría invitarlos a que nos acompañen en cada una de nuestras transmisiones en vivo que tenemos semanalmente aquí en Nueva Generación para Cristo. Los esperamos todos los días miércoles, viernes y domingos. Los días miércoles y viernes los esperamos en un mismo horario, 9:30 de la noche, mientras que los días domingos los esperamos una hora y media más temprano, es decir, a las 8 en punto de la noche. Así que los días miércoles tenemos lo que es un estudio y devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios. Ahorita estamos precisamente con Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, mientras que los días viernes tocamos temas diversos, sugeridos por ustedes y abordados desde una perspectiva bíblica. Los días domingos te esperamos aquí para nuestra reunión de oración semanal a las 8 en punto de la noche. Así que bueno, dicho eso, vamos a comenzar. Y antes de iniciar, hermanos, les damos unas breves recomendaciones para nuestra transmisión. La primera y la más importante es que vayan por sus Biblias, ténganlas ya ahí a la mano junto con ustedes. Igual, si quieres traer una libreta para poder apuntar cualquier punto que tú creas pertinente, perfecto. Invita también a tu familia a ver esta transmisión junto contigo para que aprovechemos esta noche todos en casa a poder compartir juntos la palabra de Dios. Y como siempre, ayúdanos a compartir esta transmisión en vivo en tus redes sociales con el único fin y objetivo de alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Dicho eso, vamos a estudiar Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6, lo cual es una epístola paulina o, por así decirlo, una carta del apóstol Pablo, una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica. Lo que quiere decir que no porque Pablo haya escrito esto, simplemente son las palabras de un hombre más. Tenemos que hoy creer y confesamos la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, pero tenemos que creer que es la palabra de Dios. La palabra profética más segura, inspirada por Dios, como dice Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, no son las palabras de un simple hombre, sino que es la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice, por lo tanto, la Escritura? Que la Biblia es perfecta de principio a fin. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia es inerrante, es infalible, es fiel, es verdadera, es cristocéntrica, centrada en nuestro Señor Jesucristo, en la historia de redención. Y no solo esto, sino que además creemos en la autoridad y suficiencia de las Escrituras, sabiendo que son vivas y eficaces. Dicho eso, vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios: Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Muy bien, tenemos un texto muy interesante aquí en este capítulo 3, versículo 6. En la primera parte del capítulo, en los primeros 3 versículos para ser precisos, lo que hace Pablo es pedirle oración a la iglesia por ellos, como ministros y como pastores. Y nosotros vimos la importancia de poder orar por nuestros ministros, de poder orar por nuestros pastores, de poder orar aún por los misioneros, para que la palabra del Señor corriera, para que la palabra del Señor fuera glorificada, para que fueran librados de hombres malignos y perversos, porque no es de todos la fe. Y vimos cómo Dios es fiel, que iba a guardar a la iglesia en cada momento de adversidad o de lucha. Y fue bastante interesante los primeros 3 versículos que vimos de este capítulo 3, pero después de esto vimos precisamente la semana pasada cómo Pablo tenía esa confianza ahora ahí como ministro, como pastor, cómo él tenía ese descanso de que la iglesia haría todo lo que les hubiera mandado. Y no porque se tratara de Pablo, sino porque lo que Pablo estaba mandando, lo estaba mandando de parte de Dios. Y entonces vimos la importancia de poder obedecer a nuestros ministros, aquellos que nos presiden, porque ellos están en sintonía con la palabra de Dios y con la autoridad de Dios. Y como dice Pablo este hermoso deseo, ¿no? Deseo que Dios mismo los guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Y ahora Pablo cambia un poco el tema y ahora habla de una manera un poco más fuerte. Y Pablo da una advertencia aquí en el versículo 6. Vamos a leerlo. Dice: Ahora bien, hermanos, les ordenamos, y una vez Pablo aquí da la clave de todo esto,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto vamos a empezar a tomarlo como nuestro primer punto. Pablo le está dando una orden a la iglesia. Pablo le está dando un mandato a la iglesia. No le está preguntando, no les está dando una sugerencia, no les está dando un consejo, no les está pidiendo su opinión. De una forma respetable, de una forma amable y cordial, Pablo está dando una orden. No es algo que se debe de cuestionar, no es algo de que se debe dudar de si hacer o no hacer, es una orden. ¿Y dónde está la clave en todo esto? Pongamos de ejemplo a un padre con un niño, ¿no? Un padre que tiene su pequeño o su pequeña, como tú quieras, o sus pequeños si así quieres verlo. Si el papá da una orden, no es una sugerencia para los niños. Es una instrucción que se debe de llevar a cabo, les guste o no les guste a los niños. Te lo pongo de la siguiente forma. Todos aquí hemos sido hijos. Si bien a lo mejor no todos somos padres, como por ejemplo en mi caso, que yo no soy padre, todos hemos sido hijos. Y todos de alguna u otra forma hemos estado ceñidos bajo una autoridad en nuestras vidas en algún momento o en otro. El ejemplo más claro es con nuestra familia, ¿no? Con nuestros padres, por ejemplo. Muchas veces nuestros padres nos podrían dar un consejo, así como, hijo, te aconsejo que lo hagas de esta forma. Te aconsejo esto, y tú tomas la decisión, ¿no? Como por ejemplo en mi vida profesional, hablando de mi universidad, mis padres me han dado consejos. No me han impuesto nada, simplemente me han aconsejado en el camino y me han dicho, tú tienes que tomar la decisión. Porque es un consejo, es una opción. Es algo que yo puedo tomar y decidir hacer o no hacerlo. Pero también hay otros momentos en la vida de uno como hijo en el que padre te da una orden y entonces no te está preguntando. Te está diciendo que así lo debes de hacer porque así lo debes de hacer. Entonces, es el mismo punto que aquí se nos está enseñando. Todos en esta vida, hermanos, hemos estado sujetos a autoridades y te guste o no, es una realidad. Ahora la pregunta es, a cada rato, a cada día de nuestras vidas nos sometemos a autoridades. Muchas veces nos resistimos a la autoridad de Dios. Te lo pongo de la siguiente forma, para que tú puedas comprenderme mejor y entenderlo. Te lo pongo con un ejemplo muy práctico. En un salón de clases, al menos a mí que me toca, quien manda dentro del salón de clases es el maestro. En mi caso, doctor, ¿no? Porque todos los profesores que me imparten clases son doctores. Quien manda en el salón de clases es el doctor. Y algo que siempre hacen los doctores, o en este caso los maestros, antes de empezar a dar clases, supongamos que es el primer día de clases con ese maestro, algo que siempre a nosotros nos hacen es, bueno, antes de iniciar vamos a apartar unos 10 minutos para hablar sobre las reglas del salón, para hablar sobre las reglas de la clase, de la evaluación, para hablar sobre todas las reglas. ¿Para qué? Porque los maestros dicen, para que después no me salgan con que yo no les dije, con que yo no puse esa regla, con que yo no les dije esto, otro. Y entonces el maestro se toma unos 10 minutos, algunos se toman hasta más tiempo, para poder decirte lo que sí puedes y lo que no puedes hacer. Lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Y de alguna forma plantea el maestro todas las reglas del juego, porque quien manda en ese momento y en ese lugar es el maestro. Y tú no puedes decirle, no, eso no es justo, no, yo no estoy de acuerdo, no, a mí no me parece. Y déjame ponerte un ejemplo muy práctico. Hay maestros, doctores, que dentro del salón nos dejan comer. Chicos, tráiganse su desayuno, no hay problema conmigo, si quieren comer, coman, pueden tener aquí su desayuno, es temprano, tráiganse un café, unas galletas, lo que quieran, pueden comer. Y hay algunos que ni siquiera café te dejan tomar dentro del salón. No puedes tomar nada ni siquiera. Y si lo haces, te sacan del salón. Es el mismo salón, pero cada maestro tiene sus propias reglas. Y el que manda ahí es el maestro. Del mismo modo, cada día tú te puedes sujetar a un maestro, a tu esposo, te puedes sujetar a tu jefe de trabajo, pero a veces resistimos la voluntad de Dios. Pablo le estaba dando una orden a la iglesia, no era una sugerencia, no era una opción, era una orden que debían de cumplir.
Pablo no les está diciendo si quieren hacer o si no quieren hacer o si quieren realizar. No. Pablo les está diciendo esto les mando. ¿Y sabes cuál es la clave aquí? En el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos da toda la pauta para poder entender que esta ordenanza de Pablo no es una ordenanza de un hombre, es una ordenanza de Dios. Y ese es el punto que tú hoy necesitas entender, querido amigo. Que todo lo que la Biblia dice tú lo tienes que cumplir al pie de la letra, te guste o no te guste. Porque no son las palabras de un hombre ni tampoco son las sugerencias de un sabio. Es la palabra de Dios. No puedes ignorar la Biblia y decir, no, esta parte la hago a un lado porque no me conviene, solo leo las partes buenas. Porque así es muchas personas que agarran la Biblia a su conveniencia para pecar, para vivir vidas de libertinaje y liberalismo, para dar permiso a su carne y a su pecado, y la agarran de pretexto para pecar, cuando desechan algunas partes de la Biblia que saben que no les convienen. Es la palabra de Dios y no podemos ir en contra de ella. Pablo está ordenando aquí esto, pero la clave está en que dice, en el nombre del Señor Jesucristo, porque es Dios mismo el que está dando esa orden. Es Dios mismo el que está dando esa instrucción y no podemos hacerla a un lado. Ese es un punto muy importante, querido hermano, que tú y yo estamos regidos bajo la autoridad de Dios. Y una vez más repetimos lo que hemos estado repitiendo últimamente. No puedes alardear o decir que Jesucristo es tu Salvador si Cristo también no es tu Señor. No puedes decir que Jesucristo, ay sí, Jesús es mi Salvador, cuando Jesucristo no gobierna en tu vida. Si Jesucristo es tu Salvador, Jesucristo también va a gobernar en tu vida. Y los frutos se van a ver. Y los frutos se van a notar. Porque va a haber alguien que va a estar gobernando cada día de tu vida. Ese es el punto aquí, que nuestra máxima autoridad de nuestra vida diaria no es un maestro, no es un jefe en el trabajo, no son ni siquiera nuestros padres. La máxima autoridad de nuestras vidas es Dios. Y Él nos ha dicho todo lo que Él pide de nuestras vidas. Oh hombre, le dicen los profetas, ¿no te he enseñado lo que pido y lo que yo demando de tu alma? Dios nos ha dado en su palabra lo que Él pide de nosotros, lo que Él ordena, lo que Él quiere que hagamos. Hay mucha gente que dice, y lo que voy a decir ahorita puede sonarte bastante lógico y a lo mejor hasta tú puedes asentir y decir, sí, amén, es cierto, pero es una falsedad y déjame explicarte por qué. Pero hay mucha gente que dice, la Biblia lo dice, yo estoy de acuerdo, punto final. Y tú puedes decir, sí, es cierto, o sea, la Biblia lo dice, estamos de acuerdo y punto final, pero no se trata de eso. En esa frase hay un grave error. Lo correcto es, la Biblia lo dice, punto final. Si estás de acuerdo, no importa. Si te parece bien, no interesa. La Biblia lo dice y punto final. Si estás o no de acuerdo, eso es secundario, porque es la palabra de Dios. Si estás de acuerdo, bien. Si no estás de acuerdo, bien. Eso no importa. Porque lo que la Biblia dice tú y yo lo tenemos que hacer, porque es la palabra de Dios. Por eso Pablo aquí está diciendo, hermanos, les mando en el nombre del Señor Jesucristo. Y ese es un punto muy importante con respecto también a la autoridad pastoral. Nosotros debemos obedecer, como dice la Escritura, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, pero también en Hebreos 13, tenemos que sujetarnos y obedecer a aquellos que son nuestros ministros. ¿Por qué? Porque ellos están sujetos a lo que la palabra de Dios enseña. Obviamente, si el ministro está dictando leyes y mandamientos humanos que no están en la palabra de Dios, pues no tenemos por qué sujetarnos. Pero si nuestro ministro está descansando en las Escrituras y el ministro da una orden dentro de la iglesia fundamentada en la palabra de Dios, no es en sí mismo el ministro el que ordena, es el ministro que está ordenando algo, pero como Pablo, en el nombre del Señor Jesucristo. Obedezcamos, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero algo que es interesante de este texto no es solamente ese punto con respecto a la obediencia a la palabra de Dios, sino que fíjense, después dice, ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el mandato específico que Pablo tiene aquí para los tesalonicenses? Fíjate, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente.
que la iglesia se aleje, se distancie, se aparte de todos los hermanos que andan desordenadamente. Hermanos, ese era el error, uno de los muchos errores de la iglesia de Corinto, que no aplicaban la disciplina dentro de la iglesia, que toleraban el pecado dentro de la iglesia y el pecado se cometía de una manera brutal, de una manera nauseabunda, de una manera desgarradora dentro de la iglesia porque no había disciplina. Como no había castigo, como no había una disciplina eclesial adecuada dentro de la iglesia, pues por eso había pecado dentro de la iglesia, por eso toleraban a los hombres pecadores dentro de la iglesia y aún los trataban y los llamaban como hermanos. Personas que podían tener relaciones íntimas con la mujer de su padre, les llamaban hermanos en la iglesia y los tenían dentro de la comunión de la iglesia. Llegaron a ese nivel tan desagradable e inmoral en sus vidas de pecado dentro de la iglesia, porque no sabían aplicar disciplina dentro de la iglesia. Y aquí es lo que Pablo nos está enseñando, hermanos, apártense, aléjense de todos aquellos hermanos o que se dicen hermanos que andan desordenadamente. ¿Qué nos enseña 1 Corintios capítulo 5, cuando Pablo precisamente aborda este asunto? Dice, con aquellos que son ladrones, que son borrachos, que son esto, aquello, con aquellos que son pecadores y que además de todo se hacen llamar creyentes, con los tales ni siquiera comas. La Biblia es dura al respecto. La Biblia es tajante con aquellas personas que viven una doble vida y se creen salvos y cristianos y al mismo tiempo llevan una vida desordenada por el pecado. Aquí Pablo lo vuelve a mencionar, apártense de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Y este último punto es muy interesante, y no según, o sea, que nos apartemos de los hermanos que andan desordenadamente, pero no solo esto, sino que también andan en otra doctrina diferente a la que se le enseñó a la iglesia en Tesalónica. La doctrina cristiana, hermanos, es una sola. ¿En qué sentido? La doctrina cardinal central del cristianismo es una sola. No existen varios evangelios. No existe otro evangelio de Jesucristo. El único verdadero evangelio es el de Jesucristo y el de los apóstoles, registrado en 27 libros del Nuevo Testamento, sin contar el Antiguo Pacto. Ese es el único evangelio, como Pablo dice en Gálatas capítulo 1, hermanos. No es que haya otro evangelio, porque así un hombre o un ángel mismo descendiera del cielo a predicarnos otro evangelio, el tal sea anatema. Aquel que predique otro evangelio sea maldito. Todo aquel que predique otro evangelio diferente al del Señor Jesucristo y al de los apóstoles esté bajo la maldición de Dios, porque no hay ningún otro evangelio. Entonces, mis amados hermanos, la doctrina cardinal y central cristiana es una sola. No puedes ser, por ejemplo, unitario y negar la Trinidad. No puedes negar que la salvación es por fe y por gracia. No puedes negar que Jesucristo es el Señor. No puedes negar la inerrancia de las Escrituras, porque si lo haces no eres creyente. No eres salvo. Debemos apartarnos de todos aquellos que tienen una doctrina diferente, y aquí quiero tratar este tema con mucho cuidado y con muchas pinzas, porque hay doctrina primaria y hay doctrinas secundarias. ¿A qué me refiero con esto? La doctrina primaria es lo que te estoy mencionando, que es lo central y lo más importante del cristianismo. Y eso todos los verdaderos creyentes tenemos que creerlo y reconocerlo, independientemente de la denominación que tengamos. Seamos algunos bautistas, otros sean metodistas, otros sean anglicanos, otros sean presbiterianos, o sea, independiente de la denominación que haya, todos tenemos que tener la misma doctrina central y fundamental. Porque si no hay eso, es donde aplica esto. Apártate de los que no tienen la misma doctrina que nosotros hemos enseñado. Pero al mismo tiempo hay doctrina secundaria. Hay algunos hermanos, vamos a poner algunos opuestos, contrastes, que son arminianos y hay otros que son calvinistas. Hay hermanos que son credobautistas y hay hermanos que son paidobautistas. Hay hermanos que son premileniales y hay hermanos que son dispensacionales. Premileniales y amileniales, perdón. Hay hermanos que son cesacionistas y hay hermanos que son continuistas.
Estas son doctrinas secundarias que no afectan, hermanos, nuestra unión como iglesia. Tenemos que encontrar un equilibrio, hermanos, entre los distintivos que tenemos como creyentes y como iglesia y también entre la unión de la iglesia, porque a veces la Biblia nos llama a separarnos de gente que no tiene la misma doctrina que nosotros, pero también la Biblia nos manda a estar unidos como iglesia, y ese es el punto por el cual somos una iglesia universal, porque todos aquellos que son creyentes con la misma doctrina central alrededor del mundo somos hermanos y nuestro deber es guardar esa unidad. Pero hay otros momentos en los que debemos de apartarnos de hermanos que no piensan doctrinalmente igual. ¿Y a qué me refiero con esto? Tienes que aprender tú siempre a diferenciar entre una herejía y entre un error. Tienes que aprender a diferenciar entre esos dos. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy calvinista. Es un ejemplo que te estoy dando con mi vida propia. Yo soy calvinista y tengo muchos hermanos que son arminianos. Los amo con todo mi corazón y jamás negaría que Cristo los ha salvado. Si verdaderamente Cristo mora en sus vidas y en sus corazones, yo jamás podría negar eso. Y los amo. Y mi deber es estar unido a ellos y no separarme de ellos. Aunque pensemos diferente en cuestión de soteriología, somos un mismo cuerpo. Pero yo pienso que están en un error, así como ellos también piensan que yo estoy en un error. Pero si no es una herejía, no hay problema. Somos hermanos en Cristo. Debemos aprender a diferenciar cuando alguien está en una herejía y cuando alguien está en un error. Si está en un error, no importa. Dios puede ayudarle a entender ese error. Y seguimos siendo hermanos y seguimos siendo unidos. Pero si esa persona está cayendo en una herejía, esa persona no es mi hermano. Si una persona empieza a negar la existencia del Espíritu Santo, eso no es un error, eso es una herejía. Y por lo tanto del tal debemos apartarnos. Espero que se entienda, hermanos. Breve explicación, es un tema profundo. Para profundizar precisamente en este tema te recomiendo un libro que ahorita estoy leyendo, excepcional, de nuestro amado hermano y pastor Jorge Rodríguez. El libro se llama El dilema de la separación, que prácticamente trata de este punto, de cómo hallar el equilibrio entre guardar la unidad de la iglesia y también preservar nuestros distintivos como iglesia y en algunos puntos separarnos. Entonces es un tema muy interesante, hermanos. Pero eso ha sido todo por esta noche. Les comparto que ya me mudé al lugar de mi residencia donde estaré durante todo este tiempo, hermanos. Gracias a Dios ya vamos a estar constantes con las transmisiones porque ya tengo lugar donde poder grabar. Es un espacio, hermanos, bastante simple. Si se dan cuenta, nada más hay luz atrás de mí. Espero no se oiga tanto eco porque donde estoy hay bastante eco, hermanos, pero es suficiente para poder estar con ustedes. Ya no tengo mi fondo de todos mis libros y todas mis cosas, pero el punto es poder estar aquí con ustedes, hermanos. Gracias por acompañarnos y por siempre estar aquí con nosotros. Dice nuestro hermano Robertito, y es un comentario importante, hermanos. Vamos a leer los dos comentarios de mi hermano Robertito. Dice: para entender este tema tan importante, qué bueno resulta leer el libro La gloria de una iglesia verdadera de Benjamin Kitch. Gracias, hermano, por la recomendación. Y es cierto el segundo comentario de nuestro hermano Roberto, que las grandes herejías han nacido de esos pequeños errores. Totalmente, hermanos. Este es un punto que siempre tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, consideramos que nuestros hermanos arminianos están en un error, porque hay mucha carencia bíblica del fundamento detrás de su soteriología. Y aún así los amamos, los respetamos y estamos unidos a ellos y son parte del cuerpo de Cristo, aquellos que verdaderamente han sido salvos. Pero muchos de ellos, por esos errores, han ido a terribles herejías. Entonces cuidémonos de los errores, porque por pequeños errores nos desviamos hacia un extremo impresionante. Gracias, mi hermano Roberto, es cierto. Los más grandes errores, y estudien la historia de la iglesia, los herejes más grandes que han existido en la iglesia han sido por pequeños errores. Hombres como Arrio, por ejemplo, Pelagio, por ejemplo. A lo largo de la iglesia han habido hombres que han sido caracterizados por herejías y empezaron con un pequeño error. Así que vamos a darnos cuenta de todo eso.
Muy bien, pues vamos a saludarlos para despedirnos. Saludos a Roberta, Iglesia Cristiana Misionera Nueva Generación, Marcos Abel, también por ahí, Solís, Silva, Marcos Abel Silva, bendiciones, General Valle Vital, Roberto Santiago Cárdenas, mi hermano Gamaliel segundo, ok, bendiciones, fuerte abrazo. ¿Quién más por ahí? Creo que son todos. Bendiciones a todos, hermanos. A mi hermana Rosaura también. Que el Señor les bendiga muchísimo a todos aquellos que nos acompañaron esta noche. Gracias por estar aquí. Ayúdenos a compartir nuestras transmisiones en vivo, hermanos. Y recuerden seguirnos siempre los miércoles. Los esperamos aquí a las 9:30 de la noche. Y nuestra siguiente transmisión en vivo es el viernes a las 9:30 de la noche. Y el domingo para nuestra reunión de oración, 8 en punto de la noche. En YouTube también nos pueden encontrar como Nueva Generación. Ahí estamos en vivo los días lunes y jueves a las 8:30 de la noche. Y finalmente, pues también tenemos grupo y canal de WhatsApp. Si te interesa unirte, escríbeme y con gusto te agrego. Hermanos, estoy para servirles siempre lo que se ofrezca. Y pues saludos y bendiciones a todos aquellos que nos acompañaron. Qué gusto poder saludarles una vez más, hermanos. Y como siempre terminamos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.